Partió vendiendo hot dogs, trabajó en el Parlamento y hoy en día trabaja en Trade and Investment Queensland, ayudando a empresas de Queensland a conectar con el mundo. Martina llegó desde Uruguay con 18 años buscando una vida más grande, una vida con propósito, y lo que encontró fue una historia de crecimiento. Ser estudiante extranjera, trabajar de noche, ser mamá muy joven y descubrir su verdadera vocación en las relaciones internacionales. Desde una ONG en Hong Kong a la Cámara de Comercio y luego al gobierno australiano, Martina fue entendiendo algo clave: que el éxito en otro país no solamente se trata de títulos, sino de entender las reglas invisibles, confiar en uno mismo y construir desde la autenticidad. Una historia de coraje, de mentalidad y cómo los sueños pueden construirse con estrategia. Primero que todo en verdad es posible. Realmente todo es posible. Creo que lo importante cuando uno se va de su país, sea working holiday o estudiar o lo que sea, es, no te digo que tengas un plan completamente estricto de acá a 5 años, porque yo en verdad no lo tuve, pero tal vez que tengas claridad en lo que son las leyes, en lo que son las oportunidades que puedes tener, como en verdad entender el sistema al que estás entrando, porque después que entras a ese sistema va a haber otras normas sociales, no solo donde trabajas, sino que en todos lados, que también te vas a tener que adaptar y entender, desde el inglés, el acento, cómo puedes caminar a la calle, qué lado, cómo manejas, etc. Cómo se pagan las cuentas, no sé, hay todo un sistema que aprender. Entonces, tener como claridad bien en las estructuras legales, y en qué este país te puede ofrecer. Creo que hacer investigación antes de venir está muy bueno y te puede dar como más idea de cómo potenciar tu experiencia aún mucho más. Mi nombre es Martina Hernández, soy de Uruguay, de Montevideo, la capital, y estoy en Australia hace un poco más de 8 años y siempre viví en Brisbane. Primero, yo llegué con visa de estudiante y estuve con visa de estudiante como por 4 o 5 años, y lo que me motivó era que yo tenía 18 años, recién había salido del bachillerato, como le decimos en Uruguay, en mi camino hacia ir a la universidad, y quería algo más grande. Amo Uruguay, pero es un país un poco chico, bastante en verdad, y quería una aventura, un lugar mucho más grande, y como que me quería ir lejos, quería experimentar algo más grande, y bueno, y elegí Australia, y siempre quise estudiar relaciones internacionales, y sentía que, porque no había tanta población en Australia, y se hablaba inglés, podía tener como grandes conexiones y grandes oportunidades a nivel laboral, como que ya me vine con esa visión. Pero bueno, hubo muchas cosas en el camino que pasaron, no fue todo que se dio así tan pronto. Mira, para mí personalmente fue bastante fácil, pero es porque yo desde que soy una niña, y le puedes preguntar a mis padres, siempre como que tenía la idea de irme a vivir a otro país. Era como una fantasía que yo tenía, y sobre todo un país que se hablara inglés. A mí siempre me gustaron los idiomas y sobre todo el inglés, porque sentía que era algo que yo sentía que me iba a dar más oportunidades en cualquier cosa que yo quisiera hacer. Y cuanto más crecía, sobre todo en la adolescencia, y ya pensando que voy a hacer la universidad, como que no me veía haciendo el típico camino, terminar el bachillerato, ir a la universidad, y sentía que había algo más para mí que tenía que salir a encontrarlo. Entonces, bueno, eso fue lo que más me motivó, como poder crecer de una forma que yo sabía que era posible, pero no sabía cuánto podía llegar a crecer. Así que sí, y seguimos en esa journey. Yo ahora trabajo para Trade and Investment Queensland, que es parte de Queensland, del gobierno de Queensland, pero no es un departamento en sí. Y lo que hace es, le dicen que es la Global Agency de Queensland. Ellos promueven Trade and Investment. Queensland Companies la llevan al exterior y después atraen investment en Queensland, pero yo estoy en la parte más de estrategia y reporte, viendo qué pasa en los mercados, qué pasa en el mundo y cómo Queensland se puede favorecer de esas situaciones, tanto en trade como en investment. ¿Cómo llegué acá? La verdad, wow, fue una gran journey.
Yo empecé estudiando trabajo social en la universidad porque pensé que tal vez me iba a ir hacia más el lado mismo social, que lo tengo y lo sigo teniendo. Pero después me di cuenta que me faltaba la parte de geopolítica, de relaciones internacionales, que es también una de mis pasiones. Así que estudié eso, relaciones internacionales, acá en la universidad, en Griffith University. Y cuando me gradué, bueno, en la universidad tenía un trabajo part-time, estaba trabajando en un hot dog stand, fue difícil, hacía horas en los fines de semana, terminaba a 5 o 6 de la mañana, o sea, fue toda una journey bastante heavy. Tenía de 18 a 20, 21, viví una vida muy diferente, con grandes responsabilidades y a la vez yendo a la universidad y en un país que no era mío, teniendo grandes amistades que después se terminaban yendo a sus países. O sea, había toda una parte emocional también que me hizo crecer mucho, pero que yo siendo una nena, la verdad fue difícil en ese momento, pero bueno, ahora lo veo como una gran enseñanza. Y ahí a los 21 años yo seguí a la universidad, pero me quedé embarazada con mi primera hija, así que eso también fue todo una journey diferente, pero fue de las cosas que más me han empoderado en mi vida. Y mismo en ese año yo empecé a hacer pasantías online, porque fue en el medio del COVID. Hice mi primera pasantía para una organización sin fines de lucro que estaba basada en Hong Kong, que se llama Crossroads Foundation. Y ahí como que empecé a descubrir más mi gran pasión por todo lo que es lo internacional. Después seguí con otra pasantía para la Cámara de Comercio de Australia en Hong Kong y ahí vi como el Government Business Relations y el poder que tiene llevar cosas a una agenda donde se discuten cosas que impactan Australia, Hong Kong, pero otros lados en el mundo también, y eso en el medio del COVID. Y ahí empecé toda mi journey y dije, ok, lo internacional es lo mío. Pero mi primer trabajo así pago no fue lo internacional. Fue en el gobierno de Queensland, en un trabajo de graduada en el departamento de transporte. Estuve ahí 10 meses y fue una gran enseñanza de todas las formas que te puedas imaginar. Después salté a otro departamento de gobierno, el departamento de Resources, que la verdad que ahí también fue una gran enseñanza en la parte de el workplace culture. El workplace culture acá en Australia, por lo menos mi experiencia, es muy diferente. Cada lugar tiene sus códigos, van a adaptarse, pero fue algo que me llevó bastante tiempo. Como que tampoco creía en mi potencial tanto, como uno tiene que ser humilde, pero había algo de una falta de confianza de mi parte. Pero en ese Department of Resources aprendí mucho de políticas en la parte de minerales críticos, y más en la parte de geopolítica, que a mí me encantaba, así que en eso fue una muy buena oportunidad. Y después terminé mi contrato ahí por un año y llegué al departamento de educación, que fue como mi última transición a Trade and Investment Queensland, que siendo muy honesta, siempre quise trabajar para Trade and Investment Queensland porque era la parte de Queensland que tenía ese lado más internacional. Y el departamento de educación fue una muy buena experiencia, agregó más experiencia a lo que es la educación en sí, la parte social, que a mí me interesa muchísimo. Y bueno, y hoy en día estoy acá y eso es parte de mi journey, pero como te digo, siempre fue como up, down y bueno, y seguimos aprendiendo. Sí, primero fue la parte de las pasantías que hice, fueron súper importantes, tanto para la NGO como para la Cámara de Comercio. Después hice otra pasantía para el Parlamento de Queensland, que eso me abrió las puertas de una forma increíble, porque trabajaba para, una pasantía para un político y estaba ahí en la oficina del político y conocía a muchísima gente y eso me fue abriendo cada vez más las puertas. Algo que también me hizo como que me dio muchas oportunidades es ir a eventos, porque yo amo estar con personas y me encanta hablar y conocer gente, pero ir a eventos de cosas que de verdad me interesen y conectar con personas no por el puesto que tengan, sino por algo que me puedan llegar a enseñar o por valores que podamos tener en común, porque siento que si no conectas con las personas de esa forma, vas a tener una relación que no es tan, no quiero decir auténtica, pero que no te va a dar eso que de verdad necesitas en algún momento más a nivel interno.
creo que esos fueron cosas muy importantes en mi carrera. Después mucho trabajo interno que tuve que hacer también para llegar a donde estoy, confiar en mí, meditar, que siento que es muy importante para mí. Sí, todas esas prácticas y rituales, conociéndome a mí misma cada vez un poco más, me ha servido muchísimo. Nunca trabajé de forma profesional en Latinoamérica, pero como te digo, lo que sí fue un gran shock, porque lo fue empezar a trabajar en la parte corporativa acá en Australia, en el gobierno, y ver el workplace culture. Cuando digo workplace culture, hablo de la cultura, de las normas sociales completamente implícitas en un lugar de trabajo, y de los que me tocó a mí trabajar, y de los que le toca a cualquier persona, van a ser completamente diferentes, porque las personas son diferentes. Mismo de un equipo a otro va a haber una cultura diferente. Entonces, vos llegás y decís, ay, bueno, por lo menos a mí me pasó que llegué y digo, tengo que aprender esto, tengo que aprender a hacer esto. Sí, o sea, hay cosas y procesos que los aprendes, pero todo el mundo puede aprender eso. Creo que la mayor parte del trabajo es aprender esas normas sociales, cómo comunicarse de una forma que también sea beneficiosa para vos. Y lo digo en el sentido de que te puedas comunicar con claridad, que puedas tener buenas relaciones con las personas que trabajas, que muchas veces puede ser un desafío. Y tal vez tengas que pasar por algunas instancias y llegar a un lugar que te sientas cómoda o cómodo porque ya viviste otras experiencias y ya sabes otras cosas de lo que querés y de lo que no querés. Entonces son como esas cosas implícitas que nadie habla, o tal vez si empezás a conocer gente en tu trabajo, tal vez la gente te pueda direccionar un poco, pero al final del día sos vos la que tenés que saber cómo manejarte y cómo guiarte y tal. Primero que todo en verdad es posible. Realmente todo es posible. Creo que lo importante cuando uno se va de su país, sea working holiday o estudiar o lo que sea, es, no te digo que tengas un plan completamente estricto de acá a 5 años, porque yo en verdad no lo tuve, pero tal vez que tengas claridad en lo que son las leyes, en lo que son las oportunidades que puedes tener, como en verdad entender el sistema al que estás entrando, porque después que entras a ese sistema va a haber otras normas sociales, no solo donde trabajas, sino que en todos lados, que también te vas a tener que adaptar y entender, desde el inglés, el acento, cómo puedes caminar a la calle, de qué lado, cómo manejas, etc. Cómo se pagan las cuentas, no sé, hay todo un sistema que aprender. Entonces, tener como claridad bien en las estructuras legales, y en qué este país te puede ofrecer. Creo que hacer investigación antes de venir está muy bueno y te puede dar como más idea de cómo potenciar tu experiencia aún mucho más. Errores muchísimos. Te decía antes, para mí, no creerme capaz de ser quien en verdad soy, y no creer en mi potencial. Creo que eso se repitió mucho durante los primeros, yo diría, 6, 7 años. O sea, recién ahora estoy saliendo, o sea, ya salí de ese como no voy a poder llegar a eso, no voy a poder hacer eso. Eso es como una cárcel en la que uno se pone, es literalmente una cárcel, y las oportunidades no van a venir, o tal vez no vengan de la forma en que en verdad te las mereces, porque no pensás que sos merecedor de esas oportunidades. Entonces, como cambiar mi mindset. Ojalá yo hubiera cambiado mi mindset mucho antes, pero yo personalmente tuve que pasar por experiencias que las tenía que pasar para llegar a este mindset también. Entonces es como muy relativo. Pero sí, el mindset para mí es todo. Sí, confiar en uno mismo, creo que eso es súper importante. Todavía estoy navegando esa situación de cuál es la mejor forma. Siento que el face to face ayuda, el cara a cara ayuda mucho, como que vas a un evento de algo que te interesa y conoces a alguien con el que conectaste y después conectas porque te conectaste primero.
conectar primero por LinkedIn y después conocerte puede ser, no sé, a mí todavía no me ha resultado, pero estoy segura que a muchas personas les ha resultado. ¿Sirve? Sí, sirve. Yo creo que uno también tiene que explorar qué tipo de relación es la que le sirve más y de qué forma uno conecta que le sirve más a uno, pero servir en el sentido de que te complementa, que te hace pensar diferente, que abre tu perspectiva. Que creo que eso es lo mejor que uno puede llevar de una relación, no porque, como dije, viste al principio, porque esa persona trabaja en tal lado, que sí te puede interesar la industria y la historia de la persona, obvio, pero es como más cómo esta persona me puede abrir la cabeza, y cómo yo tal vez puedo darle algo a esa persona también, porque es como, ese es un intercambio lindo. Me parece que ese tipo de intercambio sí, está bueno. Decimos en Uruguay, esa es la pregunta del millón. Siento que esa es la pregunta del millón. Es como, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Yo, por mi experiencia, diría, es más fácil estudiar acá y que tenga un trabajo acá. Pero la realidad es, primero, no todas las personas pueden estudiar acá, y la otra realidad es, como dije al principio, todo es posible. Entonces, mientras uno sepa las reglas, las normas y las oportunidades y tengas claridad, siento que cualquiera de las dos puede servir. He escuchado que si estudias en otro país es más difícil venirte acá, pero también veo gente que lo ha hecho. Entonces, como digo, todo es posible. Solo tenés que informarte y equiparte de todas las formas posibles. Siento que no hay una respuesta. Que estudiar acá te facilita, sin lugar a dudas, pero al final del día es uno mismo que va y busca las oportunidades. Sí. Bueno, tal vez lo que yo estudié, que es la parte de gobierno, relaciones internacionales, sin lugar a dudas, estudiar acá, pues yo diría, es más fácil llegar a encontrar un trabajo. Pero sí, la parte de ingeniería, todo lo que es minería, todo eso que son carreras en demanda, puede ser que las dos formas sean bastante viables, pero ya lo que es diplomacia, sí, por ahí recomendaría estudiar en el país, sí. Siento que Australia me da a conocer esa parte de mí que yo sabía que siempre tenía desde que era chica, viste, que yo soñaba con vivir en otro país, como que ya lo presentía, y Australia me da eso todos los días, como las oportunidades están ahí, o sea, literalmente están ahí, tengo que salir a buscarlas. Pero siento que me dio como más confianza en mí y en el camino y en la vida misma, como más soy mucho más positiva ahora, pero también estoy más grande, estoy más madura, ¿no? Entonces es difícil saber cómo yo sería en Uruguay en este momento, pero como que me siento muy fulfilled, muy. Entonces sí, se lo debo un poco a este país también, que es muy hermoso. Primero el acento un poco, o sea, me tomó algunos meses. Yo ya tenía inglés. Me costó como comunicarme con confianza, por más que yo sabía inglés, me costó eso, como por el acento diferente. Ahora me encanta y I embrace it, o sea. Pero la verdad que la comida me costó bastante, como que sabe diferente, sabe, como algo así me costó. Y después la parte de todo lo que es trabajar y esas normas sociales implícitas que hablaba, me costó, fue todo un aprendizaje, tuve que hacer todo un aprendizaje desde la observación, desde mindfulness, porque si no, como yo no entendía esas cosas implícitas que había, yo como que me hacía mucho la cabeza con cosas. Pero bueno, creo que observar, pausar, reflexionar, como más en ese modo, me ha ayudado mucho. Eso sí, realmente me costó mucho, pero ahora me hizo mucho más segura de mí misma. Yo soy una persona muy creativa y al principio como que se decía que había esa libertad y no. O por ejemplo, balance entre familia y trabajo. Ahora sí, puedo decir que ahora sí lo tengo, pero al principio se decía eso, pero no, en verdad no. Como sí, desde cómo haces un trabajo, también la jerarquía.
la jerarquía en la oficina. Wow, eso fue muy, o sea, al principio fue muy choqueante, como que sí hay que tener respeto pero yo siento que ya hay que respetar a todas las personas, por más rol que sea que tengas, solo pues somos seres humanos. Y esa jerarquía como de hablarle a una persona de una forma y a otra persona de otra forma, como que me chocó bastante. Tal vez eso pasa en todos lados, pero yo como que tengo la experiencia de acá. La parte de la jerarquía me chocó muchísimo. Wow, sí me sentí discriminada, sí. Ya no, pero a ver, sí me sentí discriminada, sobre todo cuando tenía los trabajos part-time. Me pasó tipo racismo 100%. Tuve una chica que hasta me tiró un hot dog por la cabeza, o sea, sí. Y cosas así pasaban todas las noches. Me sentí discriminada también en trabajos corporativos. Todavía siento que pueden llegar a haber cosas no tan directas, pero más implícitas. Y siento que eso es algo de lo que lamentablemente no se habla tanto, o tal vez se piensa que en settings corporativos no pasa, pero lamentablemente sí pasa. Y si la gente que pasa por eso no habla, entonces es como más difícil que cambie. Siento que va cambiando a poco, también va en qué lugar elegís estar y si elegís seguir en ese lugar y todo, pero sí pasa todavía. Lo que más valoro, muchas cosas, pero la tranquilidad. La tranquilidad, la vida en familia muy, muy tranquila. Me encanta como poder disfrutar de las pequeñas cosas y la seguridad a nivel de todo tipo. La verdad lo disfruto mucho. Y las oportunidades también, sí. Como que todo va de la mano. No, yo siempre la pregunta, ¿viste? ¿Te arrepentís? Siempre digo que no, porque sí pienso que todo pasa en un orden por algo, como que yo tenía que cambiar esa cosa de mí para ir a esa cosa y fue algo que yo decidí en ese momento. No cambiaría nada, no. Pero ahora soy más consciente de las decisiones que tomo igual y eso está bueno. Sí, buena pregunta, me gusta la pregunta. A ver, como algo random, sabes que yo siempre me gustó todas las artes, tipo la danza, el canto, todo eso. Y siento que hoy en día como ir a una meeting o algo así, es como que siento la misma sensación que antes de salir al escenario. No sé, no me preguntes por qué. No es que estoy haciendo un rol ni nada, pero es más como el momento de dar algo de mí. Es como raro, no sé, un sentimiento. Pero explica mucho cómo soy. Te doy contexto. Siempre fui muy creativa y siempre me gustaron como tener como audiencia de personas, como muchas personas. Entonces por eso me encanta, no me da como vergüenza hablar enfrente de las personas, como que todas esas skills que las aprendí de chica porque me apasionaba, como que ahora siento que las uso de una forma diferente, pero como que me hacen acordar a cuando estaba en esos momentos. Y siento que eso también me define un poco como persona, como sí, me gusta estar en contacto con el público, con la gente. Y algo también de mí que no se sabe mucho, que yo desde los 12 años hasta los 17 hice voluntariado en Uruguay, voluntariado de diferentes tipos, primero con personas mayores y después con niños. Y la verdad que es una parte de mi vida que siempre me acuerdo y como que miro mi presente ahora y digo, me gustaría estar involucrada en algo que se pueda ver ese impacto social instantáneo, o sea, en el momento, ¿se entiende? Como ver la cara de las personas cuando cuando formas parte de ese cambio. Creo que eso es algo que me está faltando en este momento y me gustaría como volver a retomarlo. Como esa parte de tu vida que sos vos, parte de vos, como volver a ponerlo en tu presente, en tu realidad. Que primero, que si lo sentís de verdad, que tenés que ir por buscar oportunidades o por lo que sea que estés buscando, pero creo que siempre es una oportunidad en algo que de verdad que vayas con todo. Y
Yo no sé cómo está Uruguay ahora en temas de irte al exterior y buscar oportunidades, pero me acuerdo que cuando era más chica como que era algo raro, un poquito raro que te querés ir a vivir a otro país y ya está, no volvés. Y que eso también está bien, o sea, que cualquier decisión que tomes, que va a estar bien y que siempre confíes en vos. Parece como muy cliché lo que digo, pero de verdad que te cambia la experiencia. Y que siento que la comunidad latina acá en Australia está creciendo de a poco cada vez más y más. Y está bueno alimentar eso, porque los latinos tenemos mucho talento. Nuestra personalidad es de verdad inigualable. Tenemos una pasión, sentimos las cosas de diferente manera y eso te das cuenta cuando tenés una conversación o cuando haces trabajo o lo que sea. Y quiero que más y más nos hagamos notar porque tenemos grandes talentos.